Los tesauros son listas de palabras o términos que son usados para representar un concepto. Existen tesauros generales como el caso de la UNESCO y tesauros específicos como el caso que mostraremos de la revista Comunicar. Pero, ¿en qué te beneficia eso para la uniformación de términos dentro de un idioma y para la búsqueda de tus artículos en Internet? Mi nombre es Wileydis Artigas y en este video responderé esa pregunta. Primero vamos a conversar sobre la definición de lo que es un tesauro, tomando en cuenta este post de Águeda Delgado del Club de Editores del 5 de abril del 2021. Fíjense que ella señala que un tesauro es una lista ordenada, controlada y estructurada de palabras o términos que se emplean para la búsqueda de documentos, clasificación y análisis de temática, ¿no? Señala que la importancia de un tesauro radica en la consecución de una normalización terminológica que facilite las tareas de indexación y búsqueda. Además, no solo se está ante un inventario de términos por orden alfabético, sino que las palabras se interrelacionan entre sí a partir de relaciones jerárquicas de equivalencia o asociativa. Por tanto, constituye una herramienta de codificación y regulación del lenguaje que encontramos en los documentos y publicaciones. Existen tesauros bilingües o plurilingües que aportan un valor añadido a esta estandarización además. Generalmente los tesauros se organizan por ámbitos de conocimiento y así nos presenta algunos de ellos, como por ejemplo el de Eric Tesauros, que ustedes los ven aquí. Sin embargo, es un tesauro básicamente en inglés, aunque también existen tesauros multidisciplinares bastante reconocidos como el de la UNESCO, que ya se los había nombrado, y algunas revistas de prestigio incluyen sus propios tesauros relacionados con la temática, como el que vamos a comentar hoy del caso de la revista Comunicar, que tiene términos propios de ciencias sociales y particularmente de educomunicación. Por tanto, es necesario usar ese tesauro en el ámbito de estudio cuando seleccionan palabras clave del artículo, evitando términos ambiguos, demasiado extensos y desconectados, facilitando la labor tanto de los editores como a los propios autores. Entonces, fíjense, aquí les muestro el de Eric, que es uno de los que ya habló. Luego pasamos al tesauro de la UNESCO. Fíjense que es una lista básicamente de vocabulario en donde si presionamos alguno de los términos, vamos a buscar, por ejemplo, por la E, temas educativos, y podemos, por ejemplo, señalar algunos de los términos como educación de adultos, y nos da pues cuál es el concepto genérico, cuáles son los conceptos específicos y los conceptos relacionados, ¿no? Y fíjense que hace una nota como de la definición en donde habla de oferta de formación destinada a adultos para favorecer su desarrollo profesional, técnico, personal y social. Incluso en el caso de la UNESCO nos lo señala en otras lenguas cómo es que es denominado, ¿no? Así podemos buscar cualquier otro término como por ejemplo enseñanza superior, que tiene que ver con nivel de enseñanza y es la que sucede al nivel secundario, sea cual sea la duración del curso o certificado obtenido. De esta manera podemos encontrar un conjunto de palabras o quizás incluir alguna palabra que nos interese y ver a qué equivale en el caso de la normalización de estos conceptos, ¿no? Básicamente se presenta como un diccionario interactivo en donde presiona qué es lo que quiere buscar y lo puede ubicar. Nos sirve para palabras clave porque estas son palabras ya estandarizadas y normalizadas que la web reconoce dentro de sus búsquedas. Luego tenemos la revista Comunicar, que yo les señalaba que tiene un tesauro específico, en este caso lo tiene incluso en español y en inglés. Se los voy a mostrar, fíjense cómo hace muestra las palabras y su equivalencia en el idioma inglés de los términos relacionados con los temas de los que publica. Fíjense, por ejemplo, aprendizaje de lengua, aprendizaje en línea, aprendizaje formal, aprendizaje informal, aprendizaje interactivo, aprendizaje lúdico. Es decir, que nos ayuda a que, por ejemplo, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de gamificación o de aprendizaje a través de juegos. Y aquí nos dice, por ejemplo, que una de las palabras estandarizadas es aprendizaje lúdico. Es decir, que nos sirve para ubicarnos si los términos que estamos utilizando son los más apropiados o tenemos que usar un término estandarizado. Recuerden, por ejemplo, que en el idioma español podemos usar diversos términos en varios países para hablar del mismo tema.
Eso por nombrarle algunos. Por ejemplo, también tenemos ciberseguridad, ciencia 2.0, ciencias sociales, cohesión social, y así en orden alfabético nos va mostrando todos los términos relacionados, ¿no? Es importante que si queremos revisar los artículos que vamos a enviar a una revista como esta de alto impacto, revisemos este tipo de tesauros para poder garantizar que cumplimos con los estándares por lo menos de normalización de los términos que estamos usando. Es importante entender que como revistas científicas, mientras más normalizamos el uso de términos y mientras tengamos más regularizadas las normas a través de las cuales los autores deben escribir y ceñirse, digamos, algunos estándares, tanto de vocabulario como de estructura, pues tendremos, digamos, una mayor capacidad de ubicar los artículos dentro de la web. En este caso, estos términos se utilizan es para eso, y aunque no lo tengamos todavía, podemos ir avanzando en ese sentido. Para eso podemos usar estos ejemplos de revistas ya consolidadas para poder ubicarnos, ¿no? No necesariamente, o no es que por no tener un tesauro la revista no esté ubicada, porque existen revistas muy bien ubicadas que aún no lo tienen, pero podemos tener una mira en el futuro, en el mediano o largo plazo, para realizar actividades como esta en función de la normalización. Luego de haber conversado de la importancia de los tesauros para uniformar términos y observar algunos ejemplos, es importante recordarte que cualquier herramienta que utilices para mejorar tu labor editorial siempre debe ser bienvenida. Espero que esto te haya ayudado en tu labor editorial y nos veremos en una próxima oportunidad.